En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar quiero aclarar el sermón del domingo pasado. Hacia el final hice una pequeña alusión a la epístola que era tomada de Malaquías, y yo dije Miqueas. Bueno, de todos modos, cualquiera que hubiera leído se hubiera dado cuenta, pero creo que tampoco dije que era la epístola de ese domingo, y por eso me refería a que estaba respaldado para hablar de la visión apocalíptica por las Escrituras. Pero bueno, y este domingo de Septuagésima comienza el ciclo de Pascua. Hay dos ciclos durante el año, como todos sabemos, uno que gira alrededor de la Natividad de nuestro Señor y otro que gira alrededor de la Pascua. Entonces, el de la Natividad comienza con Adviento y el de la Pascua comienza con la Septuagésima. Y que estos 3 domingos de Septuagésima, del tiempo de la Septuagésima, son como un preludio, una preparación, un precalentamiento antes de la corrida. Entonces, para no entrar de golpe y porrazo en los ejercicios de los ayunos y penitencias, e irnos preparando, mentalizando poco a poco. Ahora, ¿por qué este nombre de Septuagésima? Hace relación, o tiene relación con el número 7, o 70 días que hay más o menos desde la Septuagésima hasta la Pascua. En realidad son 63 días, son 9 semanas por 7, 63, pero se redondea en 7, dado que el número 7, como sabemos, implica una perfección de plenitud, 7 sacramentos, 7 edades del mundo, antes de la 8ª en la eternidad. Y pues bien, entonces, y los 70 años de cautiverio del pueblo elegido en Babilonia, como si la litúrgica nos dijera que estamos 70 semanas de cautiverio como el pueblo judío o elegido en Babilonia, cautivo, y se libera a los 70 años, y nosotros nos liberamos a los 70 días con la Pascua. Vemos que hay una relación. Pues bien, entonces así comienza ese ciclo de la Pascua. Y el Evangelio de hoy, bueno, además el color morado ya nos induce a la oración, la penitencia y el sacrificio de una forma más patente, por eso el color morado. Pero la Iglesia, sin embargo, permite que todavía haya flores durante estos 3 domingos que vienen del tiempo de Septuagésima. Y el Evangelio de hoy, según el padre Castellani, que dice que es el más difícil, o uno de los más difíciles de interpretar, y por algo lo dirá. Y para darse cuenta hay que ir a los padres de la Iglesia, y vemos que abunda cada uno en lo que mejor les parece. Y bueno, a veces la exégesis no es tan precisa, y más si hay la literal y la alegórica, y encima la mística y la espiritual,
y la Chichalandia. Entonces, pero bueno, el problema está en, bueno, en principio es una parábola, y una parábola es una semejanza, una comparación, es un lenguaje analógico, por analogía, que no es unívoco ni equívoco, ni idéntico, unívoco, ni equívoco, dispar, sino que es medio parecido y medio distinto. Eso es la analogía. Una semejanza que tiene parte parecida o igual y parte distinta o diferente. Entonces es analógico. Y eso es lo propio de una comparación. Y es el medio que usó nuestro Señor como parábolas, aunque esto de analógico no lo ha dicho nadie. Creo yo que soy el primero, o no sé de dónde me lo saqué, pero sale de la misma definición de parábola, de semejanza, de comparación. Pero no es una comparación literalísima, idéntica, unívoca, porque no es igual. No es lo mismo. Pero tampoco es equívoca porque no es completamente dispar, nada tiene que ver. Entonces, tiene algo que ver, pero bajo otro aspecto distinto, que no es el mismo. Entonces tiene algo de identidad y algo de desigualdad. Y todo nuestro lenguaje es analógico. Por eso se habla de la analogía del ser. Pero bueno, eso ya son cuestiones filosóficas, pero para que vean hasta dónde van las cosas, que no me invento nada. Pero bueno, entonces, este lenguaje analógico de una realidad posible o factible, y a veces estrambótica, pero de esta tierra, para reflejar otra realidad de lo sobrenatural, lo espiritual y los misterios de Dios, que ya no es de esta tierra, por decirlo así. Y entonces de ahí viene la analogía. Ni disparidad ni identidad, sino semejanza, cierta, parecido, sin ser del todo igual. Pues bien, entonces, así nuestro Señor habla en sus 120 parábolas, como las enumera el Padre Castellani. Yo no las he contado, pero dice que son 120, pues bueno, se tomó el trabajo y las interpretó a todas. Entonces, pues bien, pero claro, él dice que el denario son los bienes terrestres. A mí me parece que ahí, como dirían los argentinos, che, te la pifiás, Castellani. Porque no pueden ser los bienes eternos, porque no son iguales. Bueno, pero los bienes tampoco de este mundo son iguales. Ni los físicos, ni los espirituales. A todos no nos da las mismas capacidades, las mismas inteligencias, ni nos hacen nacer a todos en castillos de oro, ni en la misma riqueza heredada. Bastante despareja es la cosa. Entonces, si es un denario y son los bienes de esta tierra, pues reparte muy mal nuestro Señor. No sé cómo el Padre Castellani se atreve a decir así, pero bueno, es que a veces pasa. Mejor es decir no sé, y eso es lo que yo digo. ¿Ven? O me puedo inventar también, que no sé por dónde lo he leído, que es para mostrar la firme voluntad de Dios a través del tiempo y de los esfuerzos. Y tiene como un poquito más dilación, ¿no?
Poco importa si de la primera o de la última hora, basta que recibas el llamado y vayas y trabajes y hagas lo que puedas. El que trabajó 12 horas hizo las 12 horas y el que una, pues hizo una, pero trabajó la hora. Digo yo, ¿no? Queda como un poquito más patético la enseñanza que nos quiere aquí con esta semejanza hacer vislumbrar. Pero el problema está, yo diría, en definir qué es la viña. Y los padres de la iglesia no se ponen de acuerdo con la viña. San Gregorio, y es el que nos trae en el breviario la lectura de Maitinis, nos dice que es la iglesia. Entonces, hay un padre de la iglesia, un santo, y encima me lo pone la liturgia de la iglesia en el breviario, pues entonces hay algo que me está indicando que si me voy por ahí no voy a ir tan mal, aunque los otros padres digan otra cosa. Y yo creo que es la iglesia, la viña del Señor. ¿Qué más viña que la iglesia? Hasta parece evidente. Y operarios. ¿Quiénes son los operarios de la iglesia? Los religiosos, el clero. Y por amplitud y derivación podemos decir todos los fieles. Pero como operarios, propiamente, que trabajan en la viña del Señor, y si es la iglesia, es evidente que es el clero, los sacerdotes, los religiosos, que aunque no sean sacerdotes ni clero, también están trabajando como operarios en la iglesia. Pero también de cierta forma trabaja todo fiel, pero no en primer y lugar exclusivo. Porque el clero, los religiosos, hacen votos, unos más, otros menos, y se separan de la vida natural. Por eso normalmente no tienen mujer. Aunque ahora hasta pueden tener mancebitos pero bueno, no quiero entrar por ahí, pero ahora cualquier cosa se vale. Entonces hay una gran diferencia. El que trabaja, por decirlo así, en exclusividad, y el que trabaja en horas libres, porque ya tiene su trabajo, su mujer, sus hijos, y las 8 horas de reglamento de trabajo a donde esté. Bueno, entonces vemos que son los religiosos y el clero. Y a los que los llame primero o los llame de último, tiene Dios el mismo designio de remunerarlos igual. Y justamente, porque al que más trabajaba, le prometió un denario. Y al que menos, pues le podía haber dado menos. Pero lo quiso equiparar. Entonces está mostrando la voluntad de Dios bondadosa. Y así el que entra a trabajar a la última hora no se vea con desgano, bueno, yo soy menos, ni más ni menos, me iguala con la remuneración. ¿Qué más quiero? Si me llama desde que nazco, como a San Juan, o me llama a los 20 o a los 30, o como algunos a los 5 años a que se hagan monjes, y otros a los 30, y quizás otros a los 40, y ya no pasemos mucho porque ya cambia la cosa, ¿no? Pero bueno, y así se intelige algo de lo que la parábola
trata de hacernos ver. Y también de que no hay que, aunque no entienda nada, ponerme a murmurar. Y menos en el orden de la gracia, porque a este lo hizo más santo y a este menos santo, porque a este le dio más santidad y más gracia y a este menos. Santa Teresita del Niño de Jesús decía, el cielo, el alma es como un vaso, uno es un vaso grande y otro pequeño, pero todos tienen el vaso lleno de agua, tan colmados en su tope, entonces no hay problema. Cada uno queda satisfecho según su medida. Y bueno, ahí está. Entonces, vemos cómo más o menos se puede tratar de interpretar esto. Y hasta aquí no andaríamos tan mal que dijéramos. Incluso eso se puede extender a los fieles, sobre todo en la tradición tan fariseaca, que nos creemos santos. Y al burro que viene de último lo miramos con asco. Y queremos que venga, no sé, como venimos nosotros. Así que la pobre tontita que pasó con minifalda y quiso entrar, la voy a mirar mal. Que entre. El que vino mal vestido, que entre. Después, cuando el alma se convierta a Dios, solito o solita, se va a arreglar dentro de sus posibilidades. Ah, pero yo hace 30 años y este llegó ayer. Tú no eres más. Vendría a ser el operario, así un poco estirando el chicle, de la última hora. Y tiene tanto derecho como tú. ¿Qué murmuras? La moraleja se puede aplicar mística o espiritualmente, que da para todo. Y nos da un sablazo, que nos lo merecemos. Pero si los curitas son los primeros imbéciles. Yo me acuerdo, llegué al seminario y los demás arriba miraban al otro como si fuera la rata que llegaba. O no está en mi año, yo estoy en un año superior. Imbéciles. Yo jamás hice eso. Desde que llegaba alguno, a ese le iba y le hablaba. Pero vaya a ver si los argentinos, porque en aquella época había algunos, y se pueden imaginar quiénes son, no hace falta que digan los nombres, eso no los miraban a uno. Hasta casi para hablar con ellos había que pedir cita. ¿Eso qué es? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a los fieles que no hagan distinciones? Si son el mismo clero, en vez de acoger, si es de habla española lo acojo yo, porque no lo va a acoger un francés que ni español sabe o un inglés. No, pero ese como que no se junte mucho conmigo porque está allá. Y había algunos colombianos que eran lo mismo, no todos, pero había uno en especial que era igualito que los argentinos en ese aspecto hablando. Entonces, ¿qué queremos? Entonces vemos cómo la parábola da para mucho si la sacamos del contexto literal y lo llevamos al espiritual o al místico o al moral. Pero bueno, de todos modos, el problema viene con el final. Muchos, los primeros, serán los últimos y los últimos los primeros. Bueno, puede ser un palo para los judíos.
elegidos de primero y van a quedar de últimos. Pero muchos llamados y pocos escogidos. Ahí se armó el zafarrancho. Porque la tendencia jesuítica, y digo así porque son ellos los que más han impulsado la idea, aunque no sea necesariamente de ellos. Pero la que predomina jesuíticamente, con toda la connotación mala que tiene para mí decirlo en este momento, no a la parte jesuita buena, sino cuando dice es un jesuita, o sea, es un casuista, es un manipulador, un fariseo en el fondo. Pero bueno, muchos llamados a salvarse y pocos escogidos los que se salvan. Y así el infierno, que había un padre así. Y aunque no hagan la cara de perro ni de gato rabioso, pero es así. El infierno es una realidad, y la más triste realidad, que es la realidad de perder el fin último, que es Dios, la bienaventuranza eterna. Y para eso no tengo yo que hacer teatro. Nada más recordarle al ser humano que tiene un alma inmortal y que hay que elegir bien, en concreto, y no solamente en abstracto, a Dios. Como fin último. Y si no lo elijo, peco mortalmente. Porque el pecado mortal es hacer prevalecer a todo otro bien que no es Dios y por tanto criatura, bien finito, convertirlo en un bien infinito para mí, como el niño o la niña que cree que su muñeca, muñetico o gatito es la adoración. Se lo quitan y el niño se quiere morir, de imbécil que es. Pues bueno, pues así pasa con el pecado grave. Sea el dinero, sea una mujer, o miles, o lo que fuera. Pero puesta la criatura en lugar de Dios. Una criatura concreta, riquezas, honores, o lo que sea, por encima de Dios. Ya no es mi fin último en concreto. Aunque siga hablando de Dios allá en abstracto, sí, en los cielos, pero aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa interpretación hay que descartarla por herética, por falsa, porque Dios no llama a muchos a la vida eterna, llama a todos. Esa no es la predestinación protestante calvinista, que Dios llama a unos a salvarse y los hace ricos y otros a condenarse y los hace pobres. Y esos pobres son los sudacas latinos, aunque también algunos chinos y japoneses de pronto por ahí, los africanos. Ese es el concepto judaico, inglés y anglosajón. A ver si me entienden. Es el problema del santo Job. Es que es escriturístico. Las riquezas son aras de la gracia de Dios, y no las tienes, eres un maldito. Job no, las riquezas van y vienen. Lo que importa es el alma.
en la riqueza o en la pobreza. Es el culto al verdadero Dios, muy distinto. Pero bueno, entonces esa idea hay que descartarla, porque caemos en Calvino. No son muchos, son todos. Ahora, que no todos respondan es otro cuento, y que sean pocos es otro cuento, pero no encaja. Entonces se desecha por herética, así de claro, aunque los jesuitas salten, y sobre todo los que predican los ejercicios de San Ignacio. Me los cargo a todos, porque hay que cargarse el error donde esté, donde se lo detecte, con inteligencia, cordura. Se acabó. Pues bien, entonces, descartado eso, ¿a cuento de qué? Muchos llamados y pocos escogidos. Pues bien, si es la viña y son los operarios, muchos llaman a que sean operarios, sacerdotes y religiosos, pero pocos entran. Pocos son religiosos. San Juan Bosco decía que de cada 3 niños, 1 tenía vocación. Bueno, no sé cómo haría él para saber, ¿no? Pero bueno, santo de la iglesia es y lo dijo, pues bueno. O sea que las vocaciones, los religiosos son pocos. Y hoy más pocos. Porque no todo el que se dice hoy papa, cardenal y obispo y sacerdote es sacerdote. A mí no me vengan con cuento. Las cosas como son. Pues bien, entonces, si interpretamos temporalmente, digamos, en este siglo, pues se entiende literalmente. Muchos llamados a servir como religiosos, monjas, monjitos, curas y curitos, prelados y preladitos, pero pocos responden. Y dentro de los que pocos responden, ¿cuántos perseveran? Porque muchos dejan la sotana colgada en la primer baranda, saltando como un toro a ver la vaca que está del otro lado. Mi hermano, ¿por qué ha pasado? Y yo tengo canas y lo puedo decir, y no me voy a ruborizar, porque poco se habla de esto. Pero es que hay que amarrarse bien, como decía un sacerdote. No hay que pensar con la cabeza de abajo, sino con la de arriba. Y las maracas hay que tenerlas bien amarradas, mijo. Y así todo cuidado. Porque entre santo y santo, pared de muro y canto. ¿Qué pasa? Hasta me acuerdo en Econ. No, de eso no se habla. Pues es lo primero que les voy a hablar. Y ojo, y al que no le gusten las mujeres ni pise aquí, porque aquí a todos le tienen que gustar las mujeres. Pero de eso es lo que van a sufrir, a renunciar. A ver si me entienden. Pero no pintarle la cosita y después, en la primera curva de la esquina, se estrelló el curita. Qué lamentable, y la realidad es esa. Ese es el sacrificio permanente, noche y día. ¿Qué vamos a hacer? Después vendrán los ayunos, las mortificaciones, las flagelaciones, y si te pones cabeza abajo. Pero la primera es esa. Entonces, pues bien,
también hay otra interpretación, más allá de la histórica presente, hasta que venga nuestro Señor. Pero también la interpretación es jatológica, y se dice esjato, que no es escatón o escato, que es excremento. Y si literalmente hasta aún los diccionarios no hacen la advertencia, es por supina ignorancia. Pero a Satanás, claro, lo esjatológico lo hacía escatológico, o sea, excremento. Y eso ya vino desde los inicios. ¿Qué vamos a hacer? Y han vuelto excremental a hablar del Apocalipsis y del milenarismo. Entonces ellos son los escatológicos y yo soy esjatológico. Y punto. Pero ¿hasta dónde el demonio mete la cola? Y por eso nos tiene a todos medio y muy buenos sacerdotes y no hacen la advertencia. Por ejemplo, Monseñor Straublinger, muy esjatológico, y él dice escatológico. Y muchos como él, y son sabios y son milenaristas, pero bueno, toman la palabra en su contexto gramatical. Pero el padre Castellani se dio cuenta y lo dijo, y yo lo repito, y punto. Pues bien, entonces la interpretación esjatológica de las ultimidades, y de las ultimidades también del tiempo, o los tiempos parusiacos, o los tiempos del reino milenario de Cristo aquí en la tierra, la séptima edad, antes de entrar en la octava gloriosa de la eternidad beata. Y muchos llamados a que estén como viadores, sin haber pasado por la muerte, para unos reproducirse y otros para que se mantenga la iglesia del milenio, que habrá iglesia y habrá sacramentos. Hasta eso dice Lacunza, aunque él comete un error porque dice que también concomitantemente va a haber los sacrificios del Antiguo Testamento por una cuestión pedagógica, y ahí sí me parece a mí que mete la pata. Pero eso ya es otro cuento. Entonces, los operarios del milenio, o si quieren, todos los piadores, que muchos querrían y llama el Señor, pero pocos serán los elegidos para ser viadores. Y vemos que es literalísima la cosa. Y también lo puedo alargar, pero habría más complicaciones. ¿Quién será el arrebatado? ¿Quién será el resucitado de la primera resurrección? Y vemos, pero ya no son, esos son redivivos, o sin ser redivivos, transformados en vida, sin morir, en cuerpo glorioso. Pero vemos cómo está todo el abanico abierto. Pero no es lo mismo estar en el milenio como redivivo o transformado que estarlo como viador, en carne y hueso, que es distinto. Y así se mantiene la analogía de los operarios
de este siglo de los del otro siglo después de la parucía, durante el milenio. Pues bien, entonces creo que la gran dificultad de esta parábola, pues algo se vislumbra y no queda tan oscura. Ahora otra cosa es que hay que echarle cabeza. Y para hablar de ello hay que tener mucha lectura y meditación al respecto. Pero eso ya es otro problema. Pero bueno, creo que así se puede entender entonces, y resumiendo, literalmente, porque espiritualmente nos podemos ir, pero literalmente, a este siglo, operarios, clero, religiosos, y al siglo de la bienaventurada esperanza del milenio, los viadores, y dentro de esos viadores, los que van a ser operarios, es decir, los que van a ser el clero dentro del milenio, hasta que se acabe y venga la segunda resurrección. Entonces vemos cómo esto tan difícil cobra una significación actual por un lado y de esperanza profética por otro lado. A ver a quién le va a tocar lo de viador. Claro, yo prefiero ser transformado, no morir y para arriba, sin ser resucitado. Pero bueno, ya Dios sabrá a qué le tocará a cada uno. Pero para todo hay que tener entonces la perseverancia en la fe, la fidelidad del pequeño rebaño, del Pusillus Grex, del rebaño que está reducido a su mínima expresión, y es la iglesia, donde los fieles dispersos por el mundo se encontrarán prácticamente sin pastores. Así de claro. Y lamentablemente muchos de los que se creen pastores y aún tradicionalistas, sabrá Mandrake el mago si lo son, y saben muy bien a qué me refiero. Pero bueno, entonces dejemos aquí, ya me alargué, pensaba hacerlo más corto y lo hice más largo, pero es que si no se agranda, no se achica el problema. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos ayude para que nos vayamos recogiendo y en vez de carnaval hagamos lo contrario. Nos preparemos para la Santa Cuaresma y así a través de la Santa Cuaresma nos preparemos para la Pascua. Que no se nos olvide y así entonces que meditando estas cosas nos santifiquemos con la gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.